al tema de Haití, que como os prometimos durante estos últimos días hemos hecho algún directo y hemos hecho algunas actualizaciones de cómo ha caído el gobierno. Esa es la noticia principal y cómo no hay una solución aparente al conflicto que ya llevamos años siguiendo. Antonio ha estado con nosotros varias veces contextualizándonos la historia de Haití, los sucesos que han ido ocurriendo durante estos años y también la relación con República Dominicana. Y bueno, pues ahora nos acaba de traer el último artículo que hemos publicado sobre el país, que ha sido sobre este periodo, precisamente desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 hasta la dimisión, o ahora veremos qué es lo que ha pasado, del primer ministro Ariel Henry. Bueno, Antonio, para empezar, y bienvenido, mientras nos llegan preguntas en el chat, que seguro que hay alguna muy interesante, vamos a poner un poco en contexto, ¿no? ¿Por qué se ha marchado Ariel Henry? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Alejandro. Y bueno, muchas gracias a todos por intentar contar conmigo una vez más y por darme voz. Y yo pues os intento proporcionar la perspectiva de lo que conozco y de lo que he ido siguiendo del país en los últimos tiempos. Bueno, Ariel Henry se marcha de la presidencia porque la situación en la que él llega a la presidencia de la República, una presidencia en funciones, es una circunstancia de provisionalidad. Es decir, él supuestamente cuando Jovenel Moïse es asesinado el 7 de julio del año 2021, una de las últimas acciones que Moïse desarrolla antes de su muerte repentina es la sustitución de la figura del primer ministro, que entonces era Claude Joseph, por Ariel Henry. Lo que pasa es que cuando muere Moïse, ese nombramiento no se ha hecho efectivo y por tanto Henry no puede tomar posesión de facto y de jure de su nuevo cargo. Aún así, cuando Moïse fallece, pues Henry se convierte en el presidente, de hecho, depone a Claude Joseph y asume también como presidente de la República de manera interina hasta que se puedan convocar elecciones para estabilizar la situación interna del país. Lo que pasa es que justo después del asesinato de Moïse, el caos estalla en Haití. Desde julio de 2021 hemos ido viendo de manera paulatina, siempre que ha habido hueco en los informativos para introducir las noticias de Haití, hemos ido viendo cómo se ha ido hablando del caos, de la inestabilidad, de la violencia increciendo, y él utiliza un argumentario que es: no voy a convocar elecciones para nombrar al sustituto legal de Moïse hasta que la situación del país no se estabilice. Que es un argumento muy tramposo porque la situación del país no ha sido estable prácticamente desde el año 2004, ¿no? Entonces se prolonga su estadía en el poder, que iba a ser provisional, aparentemente sine die, lo cual genera también un fuerte sentimiento de rechazo entre amplios sectores de la población y sobre todo entre bandas armadas que comienzan a hacerse con el control de la situación dentro del país, en Port-au-Prince y también en núcleos urbanos destacados, ¿no? Una de esas bandas precisamente pues la que dirige Jimmy Cherizier, que lo que reclaman es que Henry deje el poder y que se celebren elecciones y que los haitianos decidan, básicamente. Entonces, justo en estos últimos meses asistíamos a una especie de preacuerdo para que Kenia pudiese prestar ayuda militar a Haití para intentar estabilizar la situación. Esa ayuda no acaba de llegar, es algo que se aprueba en octubre del 23, pero no acaba de llegar. Y ante la escalada de violencia de las últimas semanas, Henry lo que decide es marchar a Kenia en una decisión que parece bastante desafortunada, ¿no? En medio del caos en el que está sumido el país, él marcha a Kenia para intentar acelerar la llegada de esa ayuda. Cuando regresa, no se le permite entrar en el país porque la banda de Cherizier toma posesión del aeropuerto, toma control del aeropuerto de Port-au-Prince y no se le deja aterrizar. Entonces él intenta aterrizar en República Dominicana, el gobierno de Abinader cierra la frontera y le niega la posibilidad de aterrizar, tiene que llegar a Puerto Rico y al final, como consecuencia de la situación interna del país y también un poco de la presión internacional en el contexto de la reunión de la CARICOM a principios de la semana última,
pues Henry decide presentar la dimisión y dejar su puesto. Y así es como hemos llegado a esta situación actual. Claro, hemos visto relacionado con la intervención extranjera. En su momento se habló de que Estados Unidos, Canadá y otros países podrían apoyar esta intervención, pero se buscó que la liderase, bueno, un país como Kenia, pudiera tener a lo mejor quizá menos rechazo que otra intervención estadounidense en Haití. No sé esto si se ha estudiado o no, la verdad, pero el nivel de rechazo que hay ahora mismo, más allá de las propias más de los propios grupos criminales a una intervención extranjera, aunque esté liderada por Kenia, pero Estados Unidos pocos días antes había declarado que ellos no iban a presionar para que cayera el gobierno de Ariel Henry y que por lo tanto era una decisión que debía llevarse a cabo a través de la CARICOM. Bueno, la Comunidad de Estados del Caribe, para los que no conozcan esta organización, se acababa de reunir en Jamaica, si no me equivoco. ¿Y por qué es tan importante la reunión de la CARICOM? Es decir, si la situación de Ariel Henry era de provisionalidad desde 2021 prácticamente y no tenía esa legitimidad y podría haber caído en cualquier otro momento o dimitir o haber convocado elecciones, pero no lo ha considerado viable, ¿por qué dimitir sin haber organizado su sucesión justo por las presiones que pudiera ocurrir a través de esta conferencia en Jamaica? Bueno, es que es un asunto bastante complicado, porque yo creo que también hay que poner en contexto a la figura de Ariel Henry, lo que significa en el devenir reciente de Haití, ¿no? Vamos a ver. Y también el papel de Estados Unidos. A ver, Estados Unidos, la diplomacia estadounidense, si por algo se ha caracterizado en lo tocante a su actitud respecto al resto de naciones latinoamericanas, ¿no? Pero en concreto con respecto a Haití, me remonto a la época de Duvalier, de Papa Doc y de ahí en adelante, es que jamás de manera directa va a asumir una intervención en el futuro de ningún país, ni mucho menos de Haití. De manera indirecta va a hacer toda la presión que sea necesaria a través de retirada de financiación, retirada de fondos, adoptar una actitud un poco más fría con respecto a un gobierno concreto para intentar que ese gobierno se vea desacreditado a nivel internacional, dar la callada por respuesta cuando se le pide ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Estados Unidos lo que no quiere es que se le implique en ninguno de los bandos que pueda haber en conflicto y en liza en un escenario específico, ¿no? Y en el caso concreto de Haití, por eso también hablaba de Henry, yo creo que es importante contextualizar cuál es el papel de Estados Unidos y por qué la figura de Henry se ha podido mantener en el poder de manera provisional en los últimos 3 años, que es que se dice pronto, ¿no? Yo tengo la sensación de que si no se produce una intervención antes, tiene que ver en buena medida por lo que significa Henry. Vamos a ver, Ariel Henry no es un político nacido de nuevo al escenario político haitiano, sino todo lo contrario. Ariel Henry, por ejemplo, juega un papel muy importante en la última legislatura de Jean-Bertrand Aristide, entre 2000 y 2004, como uno de los líderes que forma parte de la oposición multilateral a Aristide. En el momento en el que Aristide preside su último gobierno, entre 2000 y 2004 en Haití, existen una serie de presiones internacionales que lo que hacen es apoyar a las diferentes filas de la oposición. Y Henry en ese momento en concreto está al frente de lo que se conocía como la Convergence Démocratique, que es una fuerza de oposición junto a otras muchas más ONGs, más lobbies, etcétera, que contaban con el apoyo de Estados Unidos, ¿vale? Con el apoyo o la simpatía de Estados Unidos. Entonces yo creo que en parte, si Estados Unidos no hace nada durante estos años para pronunciarse sobre el futuro de Haití y se niega a intervenir directamente, tiene que ver con que Henry es una apuesta muy vinculada a los intereses de Estados Unidos. Entonces, acelerar o precipitar el final de ese ejecutivo provisional de Henry sería un poco aceptar que la carta que se ha jugado en el caso haitiano, en el escenario haitiano, es una carta un poco errada, un poco equivocada.
Y ahora pues se llega a la situación en la que se llega y la CARICOM tiene el poder que tiene pues precisamente también por las circunstancias en las que estamos. La CARICOM, desde que se constituye, pues es más bien un organismo de convergencia económica, ¿no? en el contexto caribe, en la región Caribe. Pero lo interesante de la CARICOM es que siempre ha tenido una postura muy pro-haitiana en las crisis haitianas. Por ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales, no presidenciales, perdón, en las últimas elecciones legislativas que se celebran durante el último gobierno, la última legislatura de Jean-Bertrand Aristide, la CARICOM interviene como observador internacional y dice que las elecciones han sido limpias, es decir, falla a favor de Aristide. Sin embargo, en esta reunión de la CARICOM que se inicia el pasado lunes, que si no recuerdo mal era 11 de marzo, se invita a Estados Unidos, Canadá y Francia como países externos participantes. Yo creo que no es tanto la CARICOM quien presiona para que Henry presente la dimisión, sino que es la presencia estadounidense la que funciona como factor decisivo para que Henry se sienta movido a dar un paso a un lado. Dar un paso a un lado para que lo que se constituya sea ahora sí un gobierno, un consejo de presidencia con el apoyo de la CARICOM y con el apoyo de diferentes actores internacionales que ahora sí, de manera legítima, sea capaz de reconducir la situación de Haití de provisionalidad con el horizonte inmediato de una convocatoria de elecciones. Lo que habrá que ver es si ese horizonte es verdaderamente inmediato o no. Claro, y la viabilidad de esas elecciones, porque si no se han podido hacer bajo la presencia de un gobierno provisional que supuestamente tenía, bueno, una ligerísima, pero al menos ahí estaba, legitimidad de que había sido seleccionado por Jovenel Moïse, ¿no? Antes de su asesinato, se supone que se había organizado que fuera Ariel Henry el que le sucediera, ¿no? Después de que Claude Joseph dejara el cargo. Al final se llegó a un acuerdo entre ellos de alguna manera y luego pues Claude Joseph ha empezado a pedir en las calles su caída, incluso ¿no? coincidiendo con los grupos del crimen organizado. La cuestión es que ahora ninguno de estos políticos de primer nivel en las protestas iba a poder estar en el directorio que se vaya a conformar, que no sé exactamente qué es lo que va a ocurrir ahora mismo para dirigir el país. Entiendo que de manera provisional también hasta las elecciones. No sé si se va a seleccionar a un presidente o a un primer ministro interino o si se va a hacer eso entre la cámara de personas que sean elegidas, según lo que propuso la CARICOM. Pero lo que ocurra, pues no sé hasta qué punto va a contar con legitimidad y si es necesaria la participación de alguno de los grupos criminales bueno, no digo en las elecciones en sí, pero sí que haya algún tipo de acuerdo para que se puedan celebrar elecciones en el país. Por ejemplo, no sé si esto seguramente lo podrás tú matizar mejor que yo, pero no sé si ha sido Guy Philippe o el que ha dicho que iba a dar algún tipo de amnistía a grupos o a líderes criminales. Y este perfil, por ejemplo, es uno de los que ha hecho el acuerdo político con Claude Joseph antes de la dimisión de Ariel Henry y también Jean-Charles Moïse. Es decir, estos tres perfiles han llegado a algún acuerdo para pedir la caída de Ariel Henry y no es que sea precisamente muy aceptado por Estados Unidos, ¿no? El caso de Guy Philippe. No sé, te he planteado así una serie de nombres y de personas que podían haber estado liderando las protestas y que parece que no van a estar en el gobierno transitorio. No sé cómo ves la situación. No, y luego también hay otro actor que a mí me parece importante que hay que considerar en lo que tiene que ver con la oposición a Henry, ¿no? Y a lo que puede pasar en adelante, que es precisamente el de las bandas callejeras, el de la violencia callejera, porque, a ver, también es importante hablar y contextualizar a figuras como el propio Cherizier, ¿no? Como Jimmy Barbecue. Este hombre había sido jefe de policía con Moïse y precisamente uno de los muchos frentes de oposición contra Moïse en los últimos años de su gobierno tuvo que ver con haber favorecido en exceso tanto a Cherizier como a su fuerza de policía, que comete varios abusos de poder, como en la masacre de Port-au-Prince del año 2018, la Saline, etc., ¿no? Es objeto de una sanción internacional, se ve obligado Moïse se ve obligado a apartarlo de la policía y entonces se convierte en el líder de una banda callejera. Y
Cherizier, que inicialmente se vuelve en contra de Moïse cuando Moïse lo destituye. Luego, cuando Moïse es asesinado, se va a convertir en una especie de defensor de su legado y lo que es más importante, lo que reclama Cherizier desde 2021 hasta la actualidad es que haya elecciones libres y democráticas en Haití y que los haitianos sean quienes elijan su destino. Y ahora, cuando se ha tomado la decisión esta semana pasada en la CARICOM de crear este Consejo de Presidencia previa a la celebración de elecciones, él ya ha dicho que no va a reconocer a ningún gobierno que sea colocado por instituciones supranacionales para dirigir el futuro de su país, sino que lo que quiere es que haya un gobierno elegido por los haitianos. Y precisamente en las últimas horas ha habido una operación militar en el barrio donde se refugiaba Cherizier para intentar acabar con él. Y a mí me parece esto muy sintomático, ¿no? Porque tú decías, ¿no? Tanto Guy Philippe como Claude Joseph como el otro Moïse, que ahora se me va el nombre. Jean-Charles. Jean-Charles Moïse. Son oposición, pero no cuentan con el beneplácito de Estados Unidos. Yo tengo la sensación de que ahora, después de 3 años y después de que se ha tenido que dar el paso al frente de asumir que Ariel Henry no era la figura idónea para pilotar a Haití en este proceso de transición post-Moïse, yo creo que Estados Unidos ahora ya sí que de manera clara lo que está haciendo es maniobrar para eliminar cualquier voz que esté en contra de la injerencia extranjera en el escenario haitiano. Ojo, sin negar los vínculos de corrupción que están asociados a figuras como Guy Philippe, como el propio Claude Joseph, como a Jean-Michel Moïse y, por supuesto, a Cherizier, que además de ser una figura corrupta, es que es un asesino, ¿no? Pero da la sensación de que lo que Estados Unidos está haciendo es pues, algo que ya se ha repetido en ocasiones anteriores en la historia reciente haitiana, que es cualquier reivindicación o cualquier intento de hacer que los haitianos sean verdaderamente quienes dirijan el destino de su propia nación, intentar eliminarlo para que sea Estados Unidos quien se encargue de dirigir ese futuro. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que hay un ensayo que a mí me ha ayudado mucho a contextualizar lo que ha pasado sobre todo en los últimos 20 años, ¿no? Desde el año 91, 30 años, desde el año 91, desde que Aristide llega al poder por primera vez, y de ahí en adelante, que es un ensayo de Peter Hallward que se titula Damming the Flood, ¿no? Que pues, el título en inglés es como poner una presa, hacer una presa para contener la avalancha, que flood sería la traducción inglesa de la Balá, que es el nombre que tiene el movimiento político que encabeza Jean-Bertrand Aristide. Y hay que tener en cuenta una cosa, que es que cuando este hombre dice que cuando Aristide es elegido por vez primera presidente en el año 91, dice estas son las primeras elecciones libres e independientes y no violentas de la historia haitiana. Es que la historia haitiana no ha conocido elecciones sin episodios de violencia. Y en el año 91 Aristide sale elegido y meses más tarde Estados Unidos interviene para favorecer su caída porque representa un programa contra los intereses de las grandes corporaciones norteamericanas y en su lugar se coloca una dictadura, la de Raúl Cedrás, que al final tiene que ser también forzada a caer por Estados Unidos para reponer a Aristide. Entonces, Estados Unidos tiene un papel con respecto a la política haitiana que es la de intentar evitar que los haitianos sean los dueños de su propio destino. Y yo creo que esto tiene que ver con algo que he defendido en otras intervenciones y en otros escritos antes, que es el hecho de que Haití es un terreno muy ventajoso para Estados Unidos. Estados Unidos no tiene control de Cuba. Cuba se le escapa justo después de la Guerra Fría con el estallido de la revolución de Castro, ¿no? De los barbudos. Entonces, Estados Unidos necesita tener una posición central en el centro del Caribe, valga la redundancia. Y Haití es el escenario propicio para ello. Ya lo hizo también en el año 1915 con la invasión que dio inicio a 19 años de mandato estadounidense. Entonces, tengo la sensación de que esta campaña de vamos a intentar regularizar la situación, vamos a crear un consejo de presidencia que sea el garante de unas elecciones libres pero limpias, que nadie que forme parte del consejo de presidencia pueda luego ser candidato a la presidencia al final, es una manera de decir vamos a garantizar que pasa un tiempo y que luego hay un candidato a la presidencia que a nosotros nos guste. Y a partir de ahí ya veremos cómo se reconstruye la situación interna de Haití. Pero no hay ninguna intención de hacer que sean los haitianos quienes tomen la rienda de su destino, unos haitianos que además llevan años muy acostumbrados a la autogestión.
y a intentar sobrevivir al caos institucional en el que vive su país, ocupándose de sus necesidades día a día y de reforzar sus vínculos de solidaridad comunitaria. Entonces, yo creo que los tiros van por ahí. Sí, claro, además es que por eso te señalaba un poco, ¿no? Ese historial de intervenciones, que tú también lo has delineado estupendamente, ¿no? Pues la ocupación estadounidense de toda la isla, después la de Haití, cómo deja además el país que apenas nos lo contabas también en tus otros artículos. Tenemos un par de artículos de Antonio publicados en la web que los podéis buscar, los pasaremos si no por el chat, en los que nos explicas todo este periodo y cómo ha quedado de descompensada la relación con la República Dominicana. Y después, de los 50 a los 80, casi 90, con los Duvalier, después el tumbar a Aristide, el intervenir para reponerlo, y que incluso cuando en 2004 se daba ese otro golpe, esto igual lo puedes explicar tú también si quieres, pues como Estados Unidos también tuvo un papel para evitar, ¿no? que ese golpe de Estado acabara con otro líder que no les gustaba, ¿no? No sé si en este caso fue precisamente con Guy Philippe, y como durante todos estos años, pues parece que Jovenel Moïse ha sido el único que ha conseguido mantener, aunque haya sido con esa duda de en 2016-17, cuando empezaba su mandato, algo de estabilidad. No sé si esto es así, y que por eso Estados Unidos pues sigue intentando controlar la política del país, pero a través de dejar fuera a otros políticos populares, porque es lo que comentaba, que ninguno de los principales políticos del país puede formar parte de ese gobierno transitorio, ¿no? No, y por ejemplo, en el caso de Moïse, que Moïse tampoco es ¿cómo decirlo? No es ningún ángel de la guarda, ¿no? Moïse representa, pues bueno, él pertenece a un partido político que tiene una posición entre el centro y lo conservador, ¿no? Pero sí que Moïse llega al poder con un programa político que, por ejemplo, está centrado en el fomento de la economía sostenible, del turismo sostenible haitiano, e intentar que los recursos propios del país gestionados por los locales y por empresas locales se constituyan en el pilar básico para el desarrollo económico del país, ¿no? Y curiosamente, cuando llega alguien con ese mensaje, ¿no? que pues de nuevo la presidencia se ve muy contestada, ¿no? Y existen diferentes frentes de oposición, y al final el desenlace es un asesinato, ¿no? Entonces, no sé, a mí es que toda esta situación pues me genera mucha desazón, porque cada vez que tenemos noticias de Haití en los medios occidentales y en la sociedad occidental, es cuando ya el vaso se ha rebosado, ¿no? Y a mí me hacía cierta gracia y me daba también mucha pena, pues esta semana pasada, cuando se decía la violencia alcanza límites desconocidos en Haití. Y yo lo comentaba con colegas e incluso con familiares, y decía, en los últimos 3 años estamos hablando de un país que lleva 3 años sin un presidente y a cuyo presidente mataron. A mí el último giro de guión, que me parece además genial, si no se tratase de una situación dramática, es el que ha llevado a acusar a Martín Moïse, a su mujer, como implicada en el magnicidio, en el asesinato. No sé, me parece ya un intento de rizar el rizo para desviar la atención y para colocar el foco en otro lugar mientras se está decidiendo el destino del país, atendiendo a otros asuntos. Hay que tener en cuenta, pues eso, que un Haití que se tiene que reconstruir, y lo hemos visto en otras ocasiones y en otros escenarios a lo largo de la historia reciente, pues es un escenario que ofrece oportunidades a empresas y a inversionistas, ¿no? Yo, por circunstancias, pues estoy en los últimos meses consultando documentación desclasificada de la CIA sobre los programas de ayuda económica en el contexto de la crisis de los misiles y de pues algo parecido a lo que ha pasado ahora a lo que pasó en los últimos años con Moïse, ¿no? Cuando Duvalier tiene que convocar elecciones en el año 62, se niega a convocarlas y prorroga su estadía en el poder contra la Constitución. Y Estados Unidos la documentación desclasificada habla de todos los programas y de todas las inversiones que tiene Estados Unidos en Haití,
Y es que desde programas de ayuda a la agricultura, desde empresas dedicadas al fomento de determinados cultivos en el país, hasta empresas y consultoría educativa, consultoría industrial, todo eso tiene que ver con qué, con que hay un país que necesita resurgir de sus cenizas y aquel que llegue primero a asesorarlo va a ser el que obtenga un mayor beneficio. Entonces yo creo que ahora la situación, salvando mucho las distancias de cada época y de cada contexto, apunta más o menos en esa misma dirección. Probablemente Haití, de aquí a un año, de aquí a 2 años, celebre elecciones libres y democráticas. Veremos a ver cómo se celebra ese proceso electoral y el gobierno resultante sí que sea un gobierno que tenga el visto bueno de los vecinos occidentales que están supervisando el equilibrio de poderes y el equilibrio de fuerzas en la región, y ahí sí que se inicia el proceso de una cierta estabilización interna del país. Pero habrá que ver en qué se convierte Haití, si no lleva avisos de transformarse en un nuevo Estado libre asociado, ¿no? Bueno, por contextualizar a la gente, también hay que añadir que hay más de 50 personas investigadas ahora mismo por el asesinato de Jovenel Moïse. Y claro, si se incluye a perfiles importantes, por ejemplo, a Claude Joseph o a su viuda, ¿no? Que nos lo has comentado, ya son perfiles que no entrarían en el plan de transición de la CARICOM. Entonces hay que entender cómo, bueno, esto puede ser un periodo transitorio en el cual se haga una depuración electoral, dejando claro que es lo que quiero preguntarte, ¿no? Por ejemplo, hablamos de Ségisser. Si este hombre quiere elecciones libres, pero no reconoce ningún gobierno no electo, ¿cómo se organizan unas elecciones sin un gobierno provisional que cuente con legitimidad? No, a ver, es que las elecciones cuando se celebren en Haití va a ser con Fuerzas Armadas Internacionales en las calles, garantizando la seguridad. Ese va a ser el escenario. No se me ocurre otra solución, ¿no? Y luego lo que comentabas de la oposición y de lo que hablábamos antes de Martín Moïse, ¿no? Sí. Yo creo que esto es otra manera también de distraer la atención porque Martín Moïse, a ver, a mí me parece bastante arriesgado decir que está implicada en el magnicidio del presidente la mujer que está con él esa noche cuando le atacan y que es herida de gravedad, ¿no? Y tiene que ser sacada de urgencia de la capital con sus heridas para ser tratada fuera y permanece desde entonces en paradero desconocido. Quiero decir, creo que es una apuesta bastante arriesgada pensar que uno va a poner en riesgo su propia vida para provocar la caída del que tiene al lado. Que puede pasar, porque la condición humana es como es, pero bueno, puede pasar. Pero Martín Moïse, en su defensa, lo que ha alegado en estos últimos días es que lo que se está haciendo es poner el foco sobre ella para desplazarlo de quién, de Ariel Henry. Ella dice, el gran beneficiado de todo lo que ha pasado es Henry, es Ariel Henry. Es más, Ariel Henry, y ahí ahora se me va el nombre también, pero un individuo que ha sido funcionario del Ministerio de Justicia, han estado implicados en el complot contra Moïse, y la mejor prueba de ello es que cuando Henry se hace con la presidencia, cuando Moïse es asesinado, una de sus primeras iniciativas es intentar no dejar cabos sueltos en la historia y no dejar testigos, y lo que hace es destituir a este individuo del Ministerio de Justicia que podía conocer secretos del complot y que podía un poco tirar de la manta y destapar cuál ha sido su papel real en la caída de Moïse. Ya el simple hecho de que llevemos 3 años con una investigación que no se aclara debe de darnos que pensar. Una investigación en la que, yo creo recordar que fue mi última intervención, como fueron un poco seguidas en julio y en septiembre, sí. No recuerdo en cuál, pero creo que ya lo decía, ¿no? Que quiénes están implicados, no solamente material, sino intelectualmente, ahora que se lleva tanto esto de los autores intelectuales, ¿no? En el magnicidio de Moïse da que pensar sobre lo que sucede, ¿no? Hablamos de sicarios colombianos, sí. Hablamos de capital venezolano, de capital del exilio haitiano, y hablamos también de personajes vinculados a la República Dominicana. Bueno, pues ya tenemos todos los actores. Yo en una de estas últimas intervenciones decía, es que Haití, mientras no tenga un gobierno estable, es un escenario muy conveniente, porque como no hay un gobierno fuerte, no hay un Estado fuerte, a lo cual se suma que en los últimos 20 años Haití no ha tenido un ejército propio, que se dice también pronto, que desde el año 2004 Haití no tiene un ejército propio, pues es un territorio en el que se puede convertir en lugar de paso, lugar de tránsito para mercancías
de cualquier naturaleza en sentido sur-norte y en sentido norte-sur. Entonces, la inestabilidad haitiana conviene a muchos comerciantes y a muchos intereses implicados. Y luego, la reconstrucción haitiana, una vez que ya se considera que la inestabilidad ha llegado a su límite posible, también conviene a muchos. Y esto es así, vamos. Bueno, ya tenemos una serie de preguntas por el chat, así que voy a intentar ir lanzándotelas, ya que hemos hablado, bueno, algunas tienen más que ver con lo que hemos hablado y otras menos, pero bueno, podemos hablar de lo que quieras. Por ejemplo, hemos hablado de la intervención armada, que parece como que es el único escenario en el cual se podría llegar a organizar unas elecciones asegurando, pues, incluso esos barrios, ¿no? Y creo que recientemente hasta el puerto estaba bajo control de las bandas criminales de Puerto Príncipe, ¿no? Bueno, nos preguntan por esa intervención. ¿Quién financia la intervención de Kenia? A ver, la intervención, el hecho de que participe Kenia tampoco es baladí, ¿vale? Kenia dentro del escenario africano es como el más cercano aliado de Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha tenido una relación más o menos cercana con Kenia, pero desde que se produce la transición a la democracia en Kenia a finales de los 90, más. Entonces, quien financia la ayuda de Kenia es el gobierno keniata. Quien lleva a cabo la negociación es el ministro de Exteriores keniata. Lo que pasa es que inicialmente se establece que va a ser una fuerza de 1.000 efectivos que se va a desplazar a Haití para posibilitar un poco la estabilización de la situación. Estamos hablando de septiembre-octubre del año 23, pero una vez que se toma la determinación de dar ese paso, lo que hace el gobierno keniata es enviar una misión de inspección sobre el terreno. Y cuando esa misión de inspección sobre el terreno evalúa la situación interna de Haití, llegan a la conclusión de que esa ayuda es insuficiente. Entonces, se acuerda que no va a ser una misión de 1.000 efectivos para garantizar la estabilidad, sino que lo que tiene que ser es una intervención armada de paz, que por tanto tiene que estar más nutrida. Pero es una intervención que pilota Kenia y a la que son invitadas a participar otras naciones. Entre ellas, sin ir más lejos, pues España y Chile, por ejemplo. Pero entiendo que nada que ver con un mandato de seguridad del Consejo de Seguridad de la ONU. No. Nada que ver, bilateral, ¿no? Bueno, en este caso multilateral, pero con acuerdo bilateral con Ariel Henry. Eso es. Sí, del mismo modo que, bueno, lo habréis seguido en las noticias en los últimos días. Uno de los iluminados que ha intentado salir a solucionar la situación ha sido Nayib Bukele. Nayib Bukele también bueno, lo que pasa es que Bukele sí ha sido suficientemente inteligente para decir que tiene que existir una resolución previa del Consejo de Seguridad de la ONU para que se produzca esa intervención. Claro, Bukele sabe muy bien lo que se juega y en qué medida su figura justo ahora, en este año, se puede ver puesta en entredicho, ¿no? Para que no parezca que es un fracaso propio, ya, porque el escenario haitiano poco tiene que ver con el salvadoreño, sino que está pilotando una operación de una organización más amplia. Eso es. Bueno, también nos preguntan por la naturaleza de las propias pandillas o grupos criminales. Al final, insisto en que no es el mismo escenario que el salvadoreño. No podemos hablar de cómo las maras se han conformado de una manera, los grupos, los cárteles se forman de otra. Entonces, la naturaleza de los grupos del crimen organizado en Haití, ¿cómo funcionan? Si esas armas vienen del contrabando o cómo funcionan en sí mismas. Pues es que es curioso porque la configuración de estas bandas, aunque tendemos a homogeneizarlas, cuando las vemos desde el exterior, la realidad interna es bastante más compleja, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que en el terremoto del año 2010 muchos criminales quedan en libertad, ¿no? En las cárceles. Entonces, por un lado tenemos bandas criminales que lo que hacen es utilizar el vacío de poder para dedicarse a tráfico ilegal de diferentes mercancías, sustancias, etcétera, o para dedicarse simplemente a actos criminales de violencia directa, sin más, ¿no? Eso tiene una larga tradición en la historia haitiana, sin ir más lejos, a principios del siglo XXI. En la primera década del siglo XXI, cuando yo empezaba a hacer la tesis doctoral, pues mi directora de tesis tuvo que ir a Haití a un congreso y ya entonces se hablaba de las bandas dedicadas al secuestro express antes de que sucediese el terremoto y antes de que viviésemos esta situación. Pero luego también hay otras bandas a las que se le llama bandas de crimen organizado que en realidad tienen que ser interpretadas no como bandas de crimen organizado, sino como bandas de autogestión, es decir, grupos de ciudadanos, habitantes de barrios determinados, sobre todo barrios desfavorecidos de la capital y de alrededores, porque también hay que tener en cuenta una cosa, lo que vemos normalmente son imágenes de Port-au-Prince,
Pero más allá de Port-au-Prince tenemos el Cap-Haitien, tenemos Leogán, tenemos Gonesse, tenemos otros territorios de los que sabemos 0 o -1 y cuya situación es peor que la de la capital. Entonces son bandas, como digo, de solidaridad comunal y de solidaridad vecinal que lo que hacen es intentar constituir una especie como de organización paralela a la organización institucional que no funciona. Para los españoles nos vendría bien tener la referencia de, salvando mucho las distancias, en la guerra de la independencia contra Francia, las juntas revolucionarias locales y provinciales, que son ese poder paralelo ante la ausencia de un poder central que era el rey que estaba exiliado, ¿no? Pues es eso, básicamente, son bandas de autogestión, organismos que se encargan, bueno, organismos, grupos de personas que se encargan de autogestionar los recursos que tiene el país. Y estas bandas además surgen de una circunstancia que me parece importante que se sepa, que es que la población haitiana es perfectamente consciente de que la ayuda que llega del exterior no llega, porque la labor de las ONGs en Haití tradicionalmente ha sido muy puesta en entredicho porque normalmente la gestión de los recursos y de la ayuda humanitaria de las ONGs en Haití queda en manos de la llamada élite mulata del país. Entonces son los miembros de la élite quienes deciden quién controla esa ayuda y a quién se le distribuye. Y a la población más pobre, que es el 90% de la población, eso no llega. Entonces este tipo de bandas se dedican a redistribuir los recursos que existen para intentar subsistir en un medio que les es hostil. Lo que pasa es que se engloba todo dentro del significante crimen organizado. No solamente porque desde el punto de vista interpretativo nuestro occidental es más fácil para entender una realidad tan diferente a la nuestra como es la haitiana, sino también porque cuando hay que valorar una intervención exterior, generar ese significante que homogeneiza toda una realidad es mucho más sencillo para crear un objetivo grande que eliminar y no andar matizando. Eliminar un objetivo grande de manera inmediata es mucho más fácil que decir, no, pero es que dentro de este grupo hay que distinguir a estos, a estos, a estos. Bueno, entonces, claro, ¿contra quién dirigimos el control al final, no? Entonces entiendo que sería más correcto hablar de bandas callejeras o bandas armadas y luego ya hay matices de algunas del crimen organizado, otras de autogestión porque no existe Estado o no existe en algunos barrios la ayuda humanitaria, etcétera, ni ejército ni tantas cosas. Y luego un paréntesis, perdona Alejandro, Nada. Paréntesis que hablábamos, bueno, mencionabas tú en tu pregunta o la pregunta que me trasladabas desde el chat del armamento. Ah, sí. Las armas están, buena parte del armamento está llegando de Estados Unidos de contrabando. Y a mí me cuesta mucho creer que los lobbies armamentísticos de Estados Unidos, que tienen unos tentáculos y unos vínculos con el poder que todos conocemos, pues que estén operando sin saber a dónde van esas armas y cuál es esa finalidad de esas armas, ¿no? Alguien se está beneficiando de que Haití está inestable. Entonces, claro. Bueno. También ahí ha causado mucho interés y hay bastante debate en el chat la figura de Séguissier, ¿no? De Jimmy Barbecue, porque justo hemos hablado de que hay distintos tipos de bandas callejeras y entonces nos preguntan porque hay mucha confusión. Quieren saber si de verdad era una persona, pues eso, un mafioso vinculado a la derecha porque era socio y amigo de Jovenel Moïse. Nos plantean que pueda ser pues un criminal que haya cometido actos de canibalismo, que eso dicen que no saben si es un bulo o no es un bulo, que se está comentando mucho, y por otro lado, pues si era incluso de ideología socialista, comunista, revolucionaria de algún tipo, por cosas que han ido viendo de declaraciones. Yo pues te planteo ahora mismo que nos hagas un perfil porque hay mucha confusión sobre Séguissier. Sí, bueno, Séguissier también, salvando mucho las distancias, es un personaje muy controvertido que tiene muchas capas y que si queremos buscar un referente más cercano, yo creo que sería útil compararlo, insisto, salvando mucho las distancias con Yevgeny Prigozhin, ¿no? Sí, o sea, y lo digo con conocimiento de causa, porque lo que decía Séguissier es una figura muy controversial porque tiene un perfil muy complejo. A ver, Séguissier es un policía corrupto. Tampoco hay que maquillar más la situación, ¿no? Ni maquillar más lo que significa. Es un policía corrupto que, como os decía, pues él comienza colaborando. Ejerce como jefe de la policía durante la presidencia de Moïse y prospera y medra a la sombra de Moïse. Cuando Moïse empieza a recibir críticas por
por diferentes escándalos en los que se ve involucrado su gobierno. Otra de las críticas que se le hace es que la policía, comandada por Cherizier, ha llegado a tener tanto peso y a actuar con tal autonomía que se considera que es una especie de policía personal o guardia personal del gobierno. Y Cherizier, para quienes hablan de que Cherizier pues, es socialista, es comunista, ¿no? Ahora que también el significante de comunismo y de socialismo se aplica a todo lo que no es lo nuestro, ¿no? Básicamente, o lo no deseable, aparentemente. No, pero no lo decían como algo peyorativo, lo dicen como si fuera un revolucionario. Nada que ver, porque por ejemplo, en la matanza de la Saline del año 2018, que también se conoce como la matanza de Puerto Príncipe, pues es una matanza en una zona de población humilde en Port-au-Prince, y esa matanza que perpetra la policía contra ciudadanos sin recursos y sin medios para defenderse da como resultado 70 muertos y 400 heridos. Y luego, un año más tarde, es cuando tiene lugar una masacre similar en el barrio de Bel Air. Y es una masacre que perpetra la policía contra una multitud que protesta contra el gobierno, sin más. Entonces, Cherizier, como digo, es un policía corrupto que es brazo ejecutor de intereses determinados, bien directamente de Moïse o no, eso está por demostrar, pero que actúa como brazo ejecutor, sin más. Y luego, cuando es condenado y es apartado del servicio policial, Cherizier actúa como líder de una banda armada y se vuelve contra Moïse porque considera que Moïse le ha traicionado y porque además le tilda de ser un tibio, ¿no? Lo que pasa es que cuando Moïse es asesinado, a él le viene muy bien el asesinato de Moïse, otro beneficiado indirectamente del asesinato de Moïse, porque él va a perpetuar ¿cómo decirlo? Su imperio del crimen, ¿no? Si queremos ponernos poéticos, alegando que él lo que es el defensor del legado original de Moïse y que Moïse tiene que ser sustituido por un gobierno legítimo. Pero Cherizier, ya os digo, es un soldado de fortuna que simplemente pues está ahora explotando su papel como líder populista, también porque sabe que ha quemado todos sus barcos, ¿no? y que quizá la mayor posibilidad que tenga de recibir un trato más o menos benévolo cuando tenga que rendir cuentas ante la justicia va a ser con un gobierno haitiano, elegido por los haitianos. Si interviene un mandato, bueno, no un mandato, si interviene una tutela extranjera durante X tiempo, esa tutela extranjera probablemente no tenga ningún tipo de reparos en eliminarlo, como ya está sucediendo, ¿no? Entonces yo creo que más bien los tiros van por ahí. Bueno, y sobre el tema de las bandas en general, nos preguntan si se trata de grupos exclusivamente haitianos o si hay relaciones conocidas con otros grupos extranjeros. No, bueno, en el caso que estamos viendo, esto ya os digo, es una situación que tiene una larga trayectoria en la historia reciente haitiana y sí que podemos hablar de un fenómeno eminentemente haitiano. Y yo diría que la violencia institucionalizada, la violencia social y estas manifestaciones ¿cómo decirlo?, de ira callejera, ¿no? Contra el poder y contra cualquier tipo de poder en general, sea interno, sea externo, se han estado reproduciendo a lo largo de todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, bien como brazo institucional o bien como actores independientes que actúan por su cuenta. Lo vivieron los haitianos, mejor dicho, en 1915, cuando tuvo lugar la sublevación, la rebelión de Puerto Príncipe, que acaba con la presidencia de Guillaume Sam y que provoca la intervención de Estados Unidos. Esto fue una acción independiente y al margen del gobierno, pero luego, por ejemplo, con Duvalier, los Tonton Macoutes no son sino estas bandas paramilitares que ahora reciben carta de naturaleza como una fuerza oficial que tiene a su cargo pues, el papel de ser guardia del presidente, ¿no? Y después, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, estas bandas organizadas lo que intentan es, pues básicamente,
intentar buscar un medio de financiación para sus integrantes y para quienes forman parte de sus redes clientelares en un país que está destruido. Los secuestros express de los que hablaba anteriormente fueron moneda común a finales del siglo XX y principios del XXI contra los turistas extranjeros, también por un motivo bastante claro, que es que el turista extranjero en Haití es fácilmente identificable porque es blanco, ¿no? Entonces es una manera de intentar, en medio del caos, intentar obtener un ingreso e intentar sacar un rédito económico que permita que un grupo criminal y toda su red clientelar pueda subsistir, porque de otra manera es que en el país es muy difícil subsistir, ¿no? Sin pasar hambre. Claro, también hablando de las elecciones y de Seguissier, claro, parece que se está creando como una dicotomía de perfiles opositores que no van a poder estar en ese gobierno transitorio, de los grupos armados en las calles que están pidiendo elecciones libres, aunque también estén vinculados con el crimen algunos de ellos, ¿no? Y por otro lado vemos que la intervención extranjera va contra todas estas cosas que estamos diciendo y nos plantean en el chat, ¿no? Que si este tipo de perfiles como Seguissier pudiera ser incómodo o el principal oponente o choque que pudiera haber frente a una intervención armada extranjera. Sí, sí, vamos, eso está claro. Yo cuando leía ayer por la noche y esta mañana a primera hora que se están produciendo operaciones militares en los barrios controlados por Seguissier en Puerto Príncipe, he pensado, bueno, pues ya lo que estamos asistiendo es a un intento de quitarse de en medio al que puede ser, o sea, por muy corrupto que sea Seguissier, si es inteligente, y lo está siendo, se puede convertir en el portavoz del anhelo popular de unas elecciones libres y democráticas, aunque no tenga nada que ver con lo que él verdaderamente quiere, ¿no? Y el objetivo que él persigue. Entonces, eso es muy incómodo. Cuando se intenta establecer una misión de control y de tutela de Haití hasta la celebración de unas nuevas elecciones, pues que haya alguien que diga yo no reconozco a ningún gobierno extranjero y los haitianos son quienes tienen que decidir su propio destino, pues basta que haya gente que se lo crea y que le siga como para que sea muy incómodo. Entonces yo lo que pensaba era, bueno, pues ya estamos asistiendo, o sea, no ha sido posible la intervención en los últimos 3 años, pero ahora qué casualidad que está habiendo fuerzas armadas en los barrios de la capital que controla Seguissier y parece ser que van a intentar capturarlo y que están haciendo lo posible por capturarlo. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo es la principal piedra en el zapato de quienes quieren hacerse con la exclusiva de restablecer el orden, un cierto orden en el país, ¿no? Sí. ¿Lo del canibalismo al final se confirmó o era un bulo o qué pasó con ello? Esto forma parte un poco de la mitología en Vale, torno. no Es tenemos ninguna como noticia confirmada al respecto, Es básicamente. como el origen de su apodo de barbecue. Pues hay quien dice que es que tiene que ver con la costumbre de quemar las casas de sus víctimas y los cadáveres de sus víctimas. Otros dicen que no, que es que simplemente sus padres regentaban una parrilla, ¿no? O Pues sea, que chico, al final es esa leyenda, ¿no? Que tanto está envolviendo este tipo de enredos. También, además es que el canibalismo y Haití han estado siempre especialmente vinculados en el imaginario occidental. Entonces, bueno, no soy yo muy amigo de creerme este tipo de conexiones. y hablando de lo de las viviendas, también nos preguntaban si al final la vivienda que ha sido quemada no sé si ha sido esta mañana o ayer, que si al final se ha confirmado que era la de Seguissier. Pues por lo que yo he leído esta mañana a primera hora y justo antes de entrar con vosotros lo volví a consultar. Parece ser que sí, que era una de las viviendas en las que él tenía la sede de su organización, ¿no? Esta G9, que es un conglomerado de organizaciones y de bandas. Pero Claro. de que él haya sido capturado no se ha dicho nada. Lo cual también dice mucho sobre la capacidad organizativa de estas bandas y los canales de información que manejan como para poder plantar cara a una fuerza internacional, ¿no? Que está intentando acabar con él. Claro, bueno, vamos a ir con las últimas preguntas, así Bien. que por ir dejándote un poco también de que descanses ya, No, tranquilos. podéis dejarnos cualquiera que se os haya quedado en el tintero en el chat. He visto por aquí antes que nos preguntaban si era posible el regreso de Jean-Bertrand Aristide. No sé si esto está descartadísimo, la verdad, como está en el exilio, ¿no?
Sí, sí, está en el exilio desde el año 2004. Ha Claro, es que sido le un han debate. derrocado ya 2 veces. Sí, y luego Aristide yo creo que es un personaje demasiado quemado en el imaginario haitiano, porque también en la última legislatura hubo una campaña muy fuerte por intentar ensuciar su imagen, ¿no? Se habló de que, pues como ha pasado con Cherizier y Moïse, se habló de que las bandas que operaban entonces en la capital, las Chimères, que se centraban en perseguir y asesinar a los opositores de Aristide, contaban con su beneplácito y estaban financiadas por él, que los atentados sufridos por miembros de la oposición habían sido apoyados y urdidos por él, y también se habló de un expolio de varios millones de dólares cuando él estaba llegando ya al final de su mandato. Entonces, aunque luego su figura ha sido muy restituida y sobre todo en el plano intelectual, en el plano político no menos, ¿no? Porque también Aristide vino a coincidir con otros líderes de corte populista que suscitaban bastante recelo en Occidente, pero en el ámbito intelectual sí que se le ha hecho entrevistas y se le ha intentado someter a un lavado de imagen que ha surtido cierto efecto. Aparte de ser un señor muy mayor, tiene ya más de 70 años, es una figura muy quemada y podría, o sea, yo lo veo más desempeñando la labor no de un futuro presidenciable, pero sí de alguien que tenga el papel como de asesor, de una voz a la que poder acudir y consultar en el restablecimiento del orden en el país. Lo que pasa es que me temo que el signo que va a tener el restablecimiento de ese orden tiene más que ver que aquello contra lo que él se sublevó en su momento y contra lo que él contestó, que el Haití que él quería, ¿no? Y que el Haití que él proyectó en su momento. Claro. Bueno, además de Aristide, también hay otra figura que ha causado algo de interés en el chat y es Guy Philippe. No sé si realmente es un político con grandes posibilidades ahora mismo. Estuvo como vinculado a ese golpe de Estado de 2004. No sé si me lo puedes confirmar. Y claro, nos plantean si de verdad tiene vínculos con Séguier, por lo que se ha dicho de que si pudiera haber una amnistía o algún acuerdo. Bueno, lo que pasa es que el personaje de Guy Philippe también es un personaje que tiene muchas aristas y que puede resultar muy controvertido, ¿no? Porque Aristide todavía goza de una alta estima en el imaginario de los haitianos que vivieron sus gobiernos, y Guy Philippe está bastante estigmatizado por parte de quienes apoyaron a Aristide en su momento, ¿no? Entonces, bueno, me creo más que pueda tener el respaldo de otros actores internacionales que el respaldo dentro del propio país, el respaldo dentro de Haití. Eh, pero bueno, no lo veo a priori como un individuo relevante en el escenario post, bueno, en el escenario post Henry. Me suena más como un nombre más que suena en estos días al tuntún en medio del caos, pero no, yo creo que todo lo que huela, o sea, quienes están interesados en restablecer el orden, este Consejo de Presidencia y los integrantes de CARICOM, yo creo que están mucho más interesados en borrar cualquier vínculo con el pasado y dar una especie de sensación de que se está haciendo borrón y cuenta nueva, De ¿no? un De que nuevo régimen, quizá. lo pasado ya no existe y a partir de ahora Haití tiene que empezar a mirar hacia el futuro con nuevos ojos, ¿no? Yo creo que las intenciones van por ahí. Y todos los nombres que suenen a pasado, incluso este hombre, René Preval, que fue primero asociado de Aristide y luego se convirtió en rival de Aristide, ¿no? Y fue presidente, era el presidente cuando tuvo lugar el terremoto. Son figuras que no tienen cabida en lo que se pretende, que es un régimen a quien nadie pueda asociar con nada de lo que ha sucedido hasta ahora dentro del país. Claro, porque entonces, por ir cerrando, ¿no? Nombres ahora mismo de personas que sean populares o no sé si hay algún tipo de sondeo o alguien que suene como líder opositor, no sé si tenemos.
esa información. No, es que además es muy difícil porque tenemos que tener en cuenta que la inmensa mayoría de la población haitiana, ya decía, más del 90% de la población tiene muchas dificultades para acceder a los principales canales de comunicación, ¿no? Y a consumir productos tales como la prensa, como la televisión, la radio. Las elecciones haitianas, por ejemplo, que dieron la victoria a Aristide en el año 91 por vez primera, fueron históricas porque era la primera vez que sucedían sin violencia y la primera vez en la que la participación era tan alta, porque una de las cosas que hay que tener en cuenta es que muchos haitianos no llegan a votar porque no tienen la posibilidad de desplazarse a votar. Y eso habla de una sociedad civil muy desmovilizada y una sociedad civil que en los últimos años, bueno, las últimas décadas, está más preocupada por garantizar su supervivencia que por pensar más allá de sus objetivos diarios para poder sobrevivir. Entonces, sondeos que salgan del seno de la población haitiana, yo no tengo noticia, la verdad. Claro. Si se habla de nombres, tiene que ser más nombres que se vinculen con aquellos actores internacionales de diverso signo que sí que conocen el escenario haitiano desde fuera y que pueden intentar orientarlo hacia una dirección determinada. Pero más allá de eso no he visto nada que sea reseñable, si te digo la verdad.